Oiga, pues hace unos momentos le platicaba acerca de la situación que se vive en las carreteras de nuestro país. 1 de cada 4 accidentes carreteros están involucrados los tráilers, sobre todo aquellos de doble remolque, una situación que llega a ser sumamente preocupante. Ese es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa y saludo con gusto y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Magda, ¿cómo estás? Antes de que te nos vayas, déjame agradecerte siempre, sí, estos 6 años de aportación a Mega Noticias, que aportaste tu profesionalismo, que aportaste muchas buenas ideas a este sistema. Te vamos a extrañar, mi querida Magda, pero sé que vas a tomar, ahí se cierran ciclos y se abren nuevos ciclos en la vida profesional y te deseo de corazón lo mejor a nombre de todos mis compañeros que no tienen la oportunidad de hacerlo y que yo sí lo tengo. Y te mando un fuerte abrazo, como siempre, mi querida Magda, éxito. Oye, muchas gracias, Raúl, te me adelantaste porque justo ya hasta traía las notas acá y todo preparado, ¿no? Evidentemente para darles las gracias a nuestro director general, al licenciado Enrique Yamunia, Raimundo Fernández, a Jorge Alejandro Tanaka, a ti, Raúl Frías, que bueno, tanto nos has enseñado, también al licenciado Guillermo Sánchez Peñarroja y a todo el gran equipo de Mega Noticias, a toda la familia. Víctor, muchísimas gracias, que bueno, me abrieron las puertas durante este tiempo, me han enseñado tanto, ha sido un crecimiento importante, debo de decirlo así, Raúl. Mega Noticias ha sido un parteaguas en mi carrera, me voy agradecida. Te vamos a extrañar y te deseo todo el éxito y te va a ir muy bien. Así es que seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, Raúl, un abrazo a todos. Gracias allá en cabina y por supuesto gracias a nuestra audiencia. Gracias. Vamos a continuar. Ahora sí, mi querido Víctor, ibas a decir algo. Suscribo lo dicho por ti, Raúl, no hay más que agregar. Quisiera decirle muchas cosas a Magda y es cierto, una gran compañera de trabajo, una gran amiga. La extrañaremos, pero también sabemos que se cierran los ciclos y hay otros, y que como dicen las canciones del Tri, las piedras rodando se encuentran. Nos volveremos a ver seguramente. Seguro. Bien, ahora sí vamos al tema, mi querido Víctor. Viernes de tema. Estamos tocando aquí en Mega Noticias hoy este asunto del tema de los riesgos en las carreteras, del peligro de los tráileres. Y yo quisiera empezar con estos comentarios de algo de lo que hemos estado informándole a lo largo de este día aquí en Mega Noticias. Bueno, si tenemos graves problemas de accidentes, fíjate, estaba viendo la diferencia, la estadística de accidentes, Víctor, que hubo durante el 2019, el 2020 y el 2021, ¿sí? Y ha habido un incremento conforme también se ha ido recuperando la actividad luego de la pandemia, ¿sí? Y tenemos que en el 2021 tuvimos más de 15,000 colisiones, 15,000 accidentes con 3,298 muertos, lamentablemente, más de 8,000 personas lesionadas, también pues con daños materiales muy importantes, daños que han sido tremendos. Veracruz, también Guanajuato, el Estado de México, Chiapas, Puebla y Jalisco, las entidades que han registrado mayor cantidad de accidentes en carreteras. Y bien, ¿a qué se deben los accidentes? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido, Víctor? Y seguramente cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas, pero vámonos a los datos. Exceso de velocidad, imprudencia, que los choferes se quedan dormidos y consumo de drogas o de pastillas para mantenerse dormido y hay un exceso de cansancio. Sí, esas son las razones y esto es lo que de alguna forma a veces se dice, hay recomendaciones, pero lamentablemente no pasa más y ahorita voy a otros ángulos que me parece también importante comentar contigo. Esas son las razones técnicas, Raúl, las razones humanas, digamos, pero son los síntomas de una tragedia mucho mayor, porque detrás de esto, a mí me queda claro, y lo comentaba hace un momento con nuestro compañero Gabriel, lo que ocurre en las carreteras mexicanas de algún modo es el reflejo de lo que ocurre también en este país. El desorden en materia de legislación, de control, de supervisión, la avaricia, la ambición, todo eso se combina para generar tormentas perfectas. Y lo que ocurre en otros ámbitos de nuestra vida social y pública se refleja también en las carreteras y se refleja también en estos accidentes de los cuales ahora estás dando cuenta. Detrás de esto, pues bueno, las empresas que están empeñadas en cuidar sus intereses y tratar de aprovechar al máximo
la utilización de estos vehículos para poder mover la mayor cantidad de mercancía con el menor costo posible. El costo social es enorme, según tú dabas unos datos hace un momento, yo tengo otros aquí, que hay por lo menos de los 550,000 tractocamiones, 60,000 son de doble remolque, 50% no están ni regulados ni controlados de ninguna manera. Más de 1,600 accidentes al año en promedio, tú diste los de un año, más de 1,600 al año y más de 1,000 decesos al año causados por este tipo de transportes, que hacen de nuestras carreteras mexicanas un auténtico peligro para quienes circulamos en ellas. Pero hay otras cosas que también influyen y que pongo sobre la mesa. A ver, simplemente el sobrepeso. A ver, tú lo decías, la avaricia, La ambición. así es, de alguna forma, de querer ganar más, se han permitido legalmente, pero Exacto. también ilegalmente, sobrepesos de los tráileres, y por eso continuamente vemos que trailers que se quedan sin frenos, porque no pueden tener la capacidad de frenar un peso de 65 toneladas o de 75 toneladas. Mira, este es un comparativo que bien vale la pena, y tú que has viajado por el mundo y que vas continuamente a Estados Unidos, y uno ve por qué las carreteras allá, sí, de alguna forma están sin baches, son parejitas, tienen la inclinación, el peralte adecuado, y a veces muchas de las carreteras en México no lo tienen. Pero también hay otras grandes diferencias. Las carreteras en México tienen que soportar, sí, sobrepesos de 66.5 toneladas, que es lo que permite la ley a un tráiler en México. Por eso las carreteras se despedazan, porque llegan estos pesos extraordinarios. Mientras que en Estados Unidos un peso permitido, el peso máximo, es de 36 toneladas. Entonces, pues por eso duran más las carreteras. La longitud. En México tenemos una ley que permite 31 metros de longitud a un tráiler, a un doble, a un full, ¿sí? En Estados Unidos el máximo es de 25 metros. Hay entidades, hay estados en los Estados Unidos que te permiten más, pero en términos generales lo que destruye una carretera es el peso. Y esto es lo que de alguna forma no se debería de hacer. Mira, en México, a pesar de que la ley dice que son 65 toneladas lo que el peso máximo autorizado, la realidad es que hay permisos extraordinarios para transportar 75.5 toneladas. Entonces, pues esta es la explicación de por qué las carreteras que tenemos están pues hechas pedazos o se destruyen rápidamente, porque se ha permitido legal e ilegalmente un sobrepeso. La SCT ha dicho se va a regular, pero con este cuento tenemos años de que se va a regular y además nadie supervisa. ¿Cuándo te ha tocado a ti ver que en una carretera no haya uno de estos pesas que a veces las veíamos del lado derecho en las carreteras, supuestamente para que hubiera medición de pesos de las carreteras? Y eso lamentablemente pues no lo estamos viendo, porque no hay una supervisión del peso ni de longitud de parte de la autoridad. Raúl, dos observaciones nada más para darle matiz a lo que tú acabas muy acertadamente de señalar. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Transporte, el frenado de un tráiler doble remolque con 74 toneladas necesita por lo menos 55 metros antes y tardar menos de 4 segundos en hacer un alto total. Eso te habla de los tanques, de esas bombas que llevamos en carretera y de la dificultad para poder frenar una unidad de estas en caso de un accidente cuando se dan. La otra, desde el 2021 hay una iniciativa que por cierto fue del PRI, que propone precisamente eso. Vamos ya para más de 10 años que se está luchando en el Congreso por tratar de regular esta iniciativa, este reglamento que haga más manejable el transporte, el doble transporte, y no se ha podido. ¿Por qué? Por los intereses, mi querido Raúl, por los cabildeos de las empresas, por los chantajes y los sobornos que deben de hacerle a muchos diputados, donde les dicen, mándala a la congeladora y no te metas en ese asunto, porque finalmente son negocios. Sí, y que ese es el tema, que se está imponiendo un negocio de los transportistas para que en un solo viaje puedan llevar más tonelaje y de alguna forma representa el riesgo para los automovilistas de alguna
alguna forma, y para ellos mismos, porque lamentablemente también Claro, muchas veces muchos va la de los vida. accidentes, el mismo chofer y los mismos transportistas sufren de este tema. Te voy a dar otro dato nada más comparativo, porque a veces pareciera que solamente lo comparamos con Estados Unidos. España, Francia y Alemania. Tonelaje máximo 40 toneladas en sus carreteras. Si en México tenemos hasta 75.5. Ya no voy a insistir más en este tema, creo que está dicho perfectamente. Y todas las otras cuestiones que se suman. Sí, desde luego se dan más o menos 500,000 licencias al año para choferes, para transporte, que esas licencias las da la SCT. Sin embargo, los mismos choferes avesados de mucho tiempo, que tienen toda la experiencia, hoy se quejan de que muchos de estos choferes de tráileres hoy son muchachos jóvenes que no tienen mucha experiencia, y yo te pregunto, y a las personas que nos ven y que nos escuchan en este espacio, ¿cuánto vas tú en carretera, que vas a veces a 100, 110 kilómetros por hora en alguna autopista que se puede ir en esa velocidad o más, y te rebasa un doble, un full, a más de 120, 130, 140 kilómetros por hora? Sí, y esto de alguna forma, lo que decías, ¿le dará tiempo de frenar si hay un atorón, si alguien se cruza la carretera, o si llegas a una caseta, que lamentablemente muchos de estos terribles accidentes los hemos visto cuando los vehículos estamos detenidos pagando nuestro peaje, la cuota, y llega un tráiler de estos sin frenos? Una cosa realmente peligrosa. Me parece que es tiempo de regular, es tiempo de vigilar las carreteras, vigilar pesos, por el mantenimiento de las carreteras y por la seguridad de todos nosotros, y vigilar que realmente se aplique. Y bueno, sí, el negocio es importante, pero no puede estar un negocio sobre la vida de las personas. Claro, Raúl, dos observaciones. Uno, bueno, hay miles en este momento, no sé, cientos, miles de familias que viven una tragedia porque han perdido un hijo, un hermano, un padre, un familiar a causa de estos dobles remolques. Camiones que muchas de las veces, ahorita que hablabas de que cómo hemos andado en carretera, igual tú que yo, cuántas veces no nos han coleteado esos camiones que luego son hechizos en la segunda parte, en su segunda unidad, y te coletean justo cuando vas rebasando y te obligan a orillarte o a medio frenarte o te desequilibran. Bueno, pero lo que yo considero muy importante, Raúl, es esta semana debió haberse comenzado a discutir. Tengo el dato que debió haber sido el martes pasado. Por alguna razón se frenó. Quiero pensar que ya empezaron las presiones y los ajustes ahí. Creo que se pasó para la próxima semana. Creo que es obligación nuestra estar muy atentos para ver qué se discute en la Cámara de Diputados sobre esta nueva legislación y quiénes votan a favor y en contra, o quiénes van a hacer o quiénes van a maniobrar para mandarlo a la congeladora, como lo han hecho a lo largo de muchos años. Sí, hay que recordar que el transporte de carga de camiones en México es el más importante. Sí, es el que mueve más carga. Y te voy a dar un dato interesante. De Manzanillo, que es uno de los puertos importantes de este país, a Guadalajara, todos los días circulan 4,900 tráileres todos los días en esta carretera, Guadalajara-Manzanillo. Sí, la cuota que dejan, y sacando una simple multiplicación, dejan de cuota estos camiones más de 1,250,000 pesos diarios al concesionario. Sí, bueno, a ver, o sea, hay dinero, hay recursos, hay carga, sí, lo que queremos desde luego son carreteras seguras y desde luego también pues un transporte más profesional, incluso desde luego de los transportistas, para pues que pagar 2 camiones y no tratar de llevar en uno todo, ¿verdad? Destruir carreteras y correr riesgos. Menos voracidad, más sentido social, más responsabilidad social para con este país. Desde luego. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Buen viernes.